La familia hoy no pudo estar lamentablemente por temas laborales y de estudio y demás, pero somos quienes, con mi mujer y mis dos hijos, tomamos la decisión de hacer este trabajo en homenaje a nuestros héroes y veteranos. El único propósito que tiene esto es justamente rendir homenaje a quienes dieron todo por la patria, incluso la vida. Bueno, es una réplica del crucero Belgrano, el buque que hundieron, mejor dicho, el 2 de mayo del 82 en la gesta. Y es una réplica a escala fiel de ese buque, está hecho con planos originales que conseguimos por internet, por la Armada, por grupos de modelismo, porque eran planos bastante técnicos. Yo de tecnicismo no entiendo nada, así que bueno, pudimos llevar esos planos técnicos al trasladarlo al modelismo. Esto es modelismo naval, yo lo hago a modo de hobby desde muy chiquito. Arranqué con estos trabajos. Primero hacía modelismo en general, aviones, lo que saliera. Bueno, después con el modelismo naval en particular arranqué como a los 12 años y ahí no paré más. Hasta que llegó a mi pequeña oficina de trabajo los planos del crucero y ahí arrancamos con eso. Yo tenía 8 años en la época de Malvinas y recuerdo muchísimos episodios. Fundamentalmente una de las noticias más fuertes, una estocada fuerte, fue el hundimiento del crucero. Así que bueno, el amor a la patria ya con 8 años, y de ahí en adelante, este es el cuarto que hago, pero cuando pude hacer el primero, hice una maqueta de 1,20 m, lo mismo pero en 1,20 m. Y bueno, mi amor a la patria, y en tanto modelista naval dije, bueno, hagamos la réplica del crucero, y ahí empezó un poco la historia malvinizadora, si se quiere. Hice 3 anteriores a este, todos de 1,20 m de eslora, una escala 1:155. Después le explico de qué se trata eso de las escalas. Esos 3 fueron donados a familiares de caídos en el crucero de allá de la ciudad de Paraná, y el último, también en Paraná, lo donamos al Museo de Malvinas, de Veteranos de Malvinas, ahí en Paraná. Al mismo tiempo, eso fue en el 2017, ese 2 de abril, donamos la réplica, y al mismo tiempo arrancamos con este trabajo. Esto cumplió 8 años de construcción. No está terminado, está en un 98%. Lo que falta son tuberías, cañerías, detalles muy finos. Si el año que viene lo traigo y le digo está terminado, no van a notar la diferencia, porque son piezas muy chiquitas que llevan muchísimo tiempo de construcción. De los 8 años, prácticamente hace 3 que lo estamos mostrando, pero yo diría que de laburo continuo llevó más o menos a hacerlo 6 años aproximadamente. Y la verdad es que está bueno, vale la pena ese engranaje que logramos con mi familia con este trabajo. Me parece un poco comercial lo que digo, pero nada, lo digo como metáfora, porque nada más alejado de la realidad. Lo hacemos de corazón, porque lo sentimos así, de corazón y con mucho respeto y responsabilidad, porque estamos divulgando, mostrando uno de los emblemas de la gesta. Hubo muchos, el Santísima Trinidad, el Belgrano, el portaaviones, distintas aeronaves, bueno, hay muchos emblemas. Bueno, me tocó hacer el crucero Belgrano, pero esto representa a todas las fuerzas, siempre lo digo, lo recalco, porque así creo que es, así lo sentimos. Esto es un homenaje para todas las fuerzas que participaron en Malvinas, la Armada, Fuerza Aérea, Ejército y las 2 de seguridad como Prefectura y Gendarmería. Todos participaron, todos fueron parte de esa gesta heroica. Obviamente que quisiera hacer por cada una de las fuerzas un trabajo, pero bueno, no sé si me va a alcanzar la vida para hacerlo, y si me alcanza seguramente algo haremos. Pero bueno, me tocó hacer el crucero porque soy modelista naval, simplemente. Pero quien habla del crucero Belgrano, indefectiblemente, ¿de qué está hablando? La gesta Malvinas. Entonces
abarcamos a todos. Eso sí que metemos todos los veteranos, toda la fuerza en la misma bolsa. Los representamos a todos y cada uno. Bueno, no los quiero aburrir. Lo que están viendo es una réplica 1.23. ¿Qué significa? Que los 185 metros del buque real de nuestro crucero dividido 23 da como resultado lo que ustedes están viendo, esta figura de 8 metros 12 de eslora o el largo, y de manga, la manga es el ancho, tiene 1 metro 10 por ahí, no recuerdo ahora. Esta embarcación navega, no solo que navega, sino que es tripulado. Este es el puente de mando original, no solo del buque, sino que también de esto, porque esto es una escotilla. Ahora no se puede porque está con todo, está enarbolado de esa manera, no se puede levantar por lo que decía. En este momento está engalanado el buque. ¿Cuándo se engalanaba? Cuando se le ponían los banderines, que no son banderas con los colores de los países. Cada banderín significa los números del 0 al 9 y las letras del abecedario. Es un sistema de comunicación internacional. Todos los buques, no solo de la Armada, sino de cualquier otra característica, poseen los mismos banderines. Y en época de fechas patrias, o si arribaban a distintos puertos internacionales, se los solía vestir de esa manera. Pero bueno, esto se levanta. Acá hay un sillín donde voy ubicado, la visión a la altura de las mismas ventanas con que en el crucero se iban los capitanes y demás. Acá hay una rueda de un timón que hace girar la pala del timón allá atrás. De este lado está el acelerador y está el embrague. Y del otro lado la reversa, porque tiene un motor, obviamente, motor de un auto, de un Fiat 125 con la caja original de 4 marchas, una sola transmisión, y bueno, está totalmente funcional como si tuviesen un auto, pero acá adentro. No está marinizado porque como sobra potencia y esto marcha regulando. Si hablamos de un buque a escala o cualquier cosa que sea a escala, la navegación en este caso tiene que ser a escala, es una marcha, un trotecito, muy lento, para que tenga relación la velocidad con la figura del crucero. Bueno, después materiales diversos, metal, madera, plástico, fibra de vidrio. El casco está, imaginen una canoa con la figura del buque. Está conformado por madera, revestido en madera y por último enfibrado completo. Lo serio de esto, lo robusto, es el casco porque tiene que navegar. El resto, plásticos, todo muy delicado, muy sensible, incluso al sol. Nosotros noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo no lo mostramos porque son piezas muy delicadas. El sol es el peor enemigo del modelismo porque retuerce todo, maderas, plásticos. Ni hablar si se humedece o tratamos de cuidarlo, ni siquiera que se moje por una llovizna o algo, porque después le da el sol o se parten. Bueno, continuamente estamos reparando. Anoche cuando llegué tuve que reparar 2 o 3 cositas, pero bueno, es lógico el viaje, la ruta, en fin. Pero bueno, eso es más o menos, así que más o menos las características. Ahí tenemos los veteranos que ellos estuvieron acá, fue su casa y lo conocen mucho mejor, así que le van a explicar ahí de qué fue o cómo fue la vida de ellos en el crucero. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Acá estamos invitados por Memoria Malvinera, la cual encabeza Ramón Pucheta, y bueno, es un gran malvinero. Siempre destacamos de esta mañana que llegamos, al cual teníamos un gran amigo, no porque se haya ido, ¿no? Porque realmente fue un amigo como persona, un gran malvinero como fue Sergio Cerniotti,
Y bueno, hace un par de años que nos ha dejado, pero ha dejado un legado muy importante en toda la comunidad, como persona y como malvinero. En él quedó grabado mucho en esta plaza, así que el recuerdo permanente hacia él, que seguramente estará orgulloso desde allá arriba hoy lo que se ha hecho en esta localidad. Vengo yo, soy Sergio Manganelli de San Cristóbal, del Centro Combatiente de San Cristóbal. Soy sobreviviente del crucero Ara General Belgrano, a la cual hace 43 años tuvimos la suerte, la dicha de haber sido partícipe de aquella gesta de Argentina recuperando nuestras Malvinas. Aunque fueron esos 74 días, fueron 74 días de lucha, de mucho valor de todos los soldados argentinos, que con alma y vida se luchó hasta el día 14 de junio. Nosotros, acá con mi amigo Rubén Matterson, fuimos los tripulantes de este crucero, al cual fue nuestra casa durante esos días que duró la guerra para nosotros, hasta el día 2 de mayo, al cual fuimos atacados por el submarino inglés, el submarino Conqueror, que con 2 torpedos certeros arruinó nuestra casa para siempre. Aquel domingo 2 de mayo a las 16 horas, y en menos de una hora se llevó más de 300 vidas. Fue un hecho muy lamentable para la guerra, porque muchos de nuestros compañeros, hijos de esta Argentina, hijos de esta zona, se fueron al fondo del mar con el crucero. Nosotros tuvimos la dicha de salvarnos, poder hoy estar contando esta historia. ¿Cómo fue que pudimos salvarnos aquel 2 de mayo? Ustedes ven, estas son las balsas, estas cositas blancas que ven acá al costado, ¿eh? En esas las tirábamos al mar y en eso nos pudimos salvar. Yo en mi caso, tiramos nuestra balsa y se nos pincha por las barandas que estaban rotas. Recurrimos a otra balsa, eran balsas capacidad para 20 personas. Y bueno, recurrimos a otra balsa porque todos nos queríamos salvar. Así que cuando se hunde totalmente y empezamos a contarnos cuánto había en mi balsa, éramos 33, 13 personas de más. Así que sobrecargada nos reubicamos y pudimos salvarnos los 33. En otras balsas había 4 o 5 que lamentablemente ellos perecieron porque el gran frío no soportaron, porque no era que no iban a rescatar a la hora, 2 horas, 3 horas. Iba a pasar un día, 2 días, 3 días hasta que nos pueda rescatar. Nuestra balsa fue rescatada el día 3 de mayo a las 18 horas por buques de la Armada Argentina. Previo a eso, el día 3 de mayo a las 10, 11 de la mañana, fuimos localizados por un avión Neptune de la Fuerza Aérea Argentina y dándole la información a los buques para que puedan localizar las balsas y poder rescatarlos. Así es como fue rescatada nuestra balsa y muchas de las balsas que había. Del lugar del hundimiento, el viento nos había desplazado más hacia el sur, aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros hacia el sur, hacia la Antártida. Así que imagínense mucho más frío todavía de lo que había en el lugar del hundimiento, que eran entre 10 y 12 grados, permanentemente el oleaje de 10-12 metros de altura, que es lo que dificultaba la supervivencia en las balsas. Por eso que muchos de nuestros compañeros murieron congelados. Fue un hecho muy trágico para todo el país, pero a la vez nosotros, los veteranos de guerra, orgullosos de haber sido partícipes de aquella gesta. No sé si estuvo mal o bien por el gobierno de turno que estaba, pero convencidos que fuimos por un ideal, que fue por defender parte de nuestro territorio, y que de aquel 14 de junio del 82, cuando tuvimos que rendirnos y es arriada nuestra bandera, de ahí que está flameando la bandera de los piratas ingleses a 700 kilómetros de nuestro continente, y ellos a más de 12.000 kilómetros nos quitaron ese pedazo de tierra tan nuestro, ese pedazo de tierra que
seguiremos reclamando mientras tengamos un poquito de aire en los pulmones. Es algo que se nos grabó Malvinas en el corazón a todos los veteranos y queremos contagiar. Siempre decimos los chicos de la escuela, al maestro y a ustedes que hoy nos han venido a visitar acá para ver dónde fue nuestra casa, que seguiremos malvinizando y contagiando a todo el pueblo argentino, porque no es solo Malvinas, Malvinas es mucho más de todo lo que pasó en aquel 82. Si leemos un poco la historia de por qué son Argentina y por qué seguimos luchando, ¿no? Porque hoy es Malvinas y van por mucho más. Que si recorremos un poco el país nos daremos cuenta de cómo estamos perdiendo territorio sin darnos cuenta de lo que va pasando. Así que yo en particular y todos los veteranos somos unos agradecidos de que hoy nos vengan a escuchar. Que cuando volvimos en aquel 1982, muchos nos dieron la espalda y tuvimos que luchar mucho para que hoy, como ustedes, un grupo de personas, puedan venir a escucharnos. Porque en un principio fuimos los locos de la guerra, a la cual tuvimos mucha dificultad para insertarnos en la sociedad. Y hoy reitero, somos agradecidos, porque sin ustedes, sin los medios, sin los maestros, tal vez esto no tendría sentido lo que estamos hablando. Y seguiremos diciendo lo que sentimos, porque lo sentimos de corazón. Así que agradecidos de que estén acá. Acá Rubén, él se va a presentar y bueno, va a decir dónde estuvo y lo que sintió en el momento también que dónde fue nuestra casa. Bueno, la verdad que ya dijo todo, me deja siempre sin palabras, me quedé por dar la primera. Bueno, pero soy, cada uno tenemos... Soy Rubén Patterson, soy acá de La Brava, así que frecuentemente ando acá por Cañadita. Bueno, también participaba de la dotación del crucero General Belgrano, o sea, somos la última dotación del crucero General Belgrano en el momento de la guerra de Malvinas. Mi balsa éramos 20, pero salimos únicamente 7. Nos juntamos con otra que tenía 3, hicimos 10 y después nos juntamos con otra que tenía 10, hicimos 20 y quedamos 20 por el tema de la temperatura ambiente, porque si no, si éramos poquito era más seguro que no íbamos a poder sobrevivir. Y las otras balsas las largamos. Así que yo personalmente en mi balsa tuvimos 33 horas a la deriva, sin saber si nos iban a rescatar o no. El domingo a las 4 de la tarde, 4 y pico que nos largamos a la balsa, hasta el amanecer martes a la 1 de la mañana. Bueno, era soportar el frío y esperar que alguien nos vaya a rescatar. Tuvimos la suerte de que Dios dijo, bueno, ustedes vuelvan al continente a contar la historia. Quedaron 323 compañeros que son los que velan permanentemente bajo el agua del crucero, de lo cual quedó gente de San Cristóbal, amigos de San Javier, amigos de todos lados. Por eso nosotros nos decimos camarada, porque hicimos una camaradería, somos como hermanos, nos ayudamos. Sergio Cerniot era un hermano más, por eso venimos, le agradecemos al grupo malvinero de acá y no le vamos a fallar nunca mientras tengamos fuerza, porque somos todos como quedó una hermandad entre los combatientes, así sea de acá, de otra provincia. Nosotros vamos por Corrientes, vamos a Mercedes, por ejemplo, y llegás al centro de combatientes y los vamos a traer una puerta y venimos a comer y somos un hermano más. Y eso la guerra nos enseñó eso. Así que yo estoy agradecido a este pueblo que hoy nos está escuchando. Es cierto lo que decía Sergio, el primer tiempo no nos escuchaba nadie. Nosotros a mí me dieron, después de hundimiento del Belgrano, me dieron de pase a la Escuela Mecánica de la Armada, Buenos Aires, capital federal, de los cuales, mientras estaba la guerra, yo me venía los fines de semana, generalmente cada 15 días, me venía a dedo, a la brava. Todo el mundo te alzaba, nadie bajaba, te alzaba otro, bajaba, te alzaba otro. Cuando terminó la guerra no nos alzó más nadie. Teníamos que venir sí en colectivo y volver en tren. Así que prácticamente no podíamos venir más. Así que también en ese momento nos dieron mucho la espalda, nos trataron como locos la guerra. Nos salvó a muchos de nosotros el apoyo familiar, de los amigos, cuando vinimos de baja, que si no quizás no hubiéramos estado contando la historia nosotros hoy. Así que bueno, les agradezco a ustedes por estarnos escuchando y muy agradecido al Grupo Malvinero por habernos invitado.
alguno tiene una pregunta y si no, bueno, quieren mirarlo y el señor ya le habrá explicado. Le pregunto, disculpa, o sea, los días que tuvieron desde que se hundió el barco hasta que lo rescataron, ¿tuvieron sin comer, sin bebida, sin nada? Los hundieron el domingo a las 4 de la tarde, del cual yo ya al mediodía no había comido porque el río estaba bastante picado, el mar estaba bastante picado y cuando estaba picado no comíamos porque yo volvía todo nuevamente, así que a veces comía acostado porque me revolvía el estómago. Así que no comí el domingo y vine a comer el jueves cuando llegamos a Ushuaia. Después el barco que nos rescató, que siguió buscando más, llegamos el día jueves al amanecer a Ushuaia y ahí nos empezaron a dar alimentos, que primero fue una barra de chocolate, después un sanguchito y despacito nos fueron dando alimentación. ¿Qué cantidad de personas iban en el barco en el momento que se hundió? 1093 tripulantes, 323 quedaron en el barco y 770 nos salvamos. Se salvaron. Perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo quería saber qué edad tenían ustedes cuando... 19 años teníamos los dos. En ese momento teníamos 19 años. Y sin ninguna preparación. No, sí, estábamos preparados, nos habían preparado psicológicamente y físicamente. Continuamente hacíamos las prácticas, se llamaba zafarrancho de abandono para abandonar el barco, zafarrancho de guerra para cuando depende del combate, y eso era permanentemente. Por ahí poníamos la cabeza en la almohada y teníamos que salir corriendo porque había un zafarrancho, pero eso nos sirvió para que nos salvemos. O sea que toda aquella presión que tuvimos, yo en lo personal, no quiero hablar por todos, pero en lo personal, lo que a mí me exigieron me sirvió para salvar mi vida. ¿Dónde impactó el torpedo? El primero acá, que le cortó 17 metros más o menos, y el segundo, ese que fue que más daño hizo, porque ahí estaba el comedor grande, en la zona de descanso. Entonces hizo que entre mucho más agua, corra por los pasillos, se vaya al fondo del barco, que era, digamos, era un galpón, porque ahí estaba el helicóptero, se llene de agua y se siente y se vaya hundiendo. ¿De dónde estaba? Yo estaba en esta torre. Y de acá me tuve que ir caminando, ya estaba escorado, me fui caminando, mi balsa estaba en la última torre allá. Esto estaba escorado, lleno de petróleo, así que me fui prendiendo por aquel tejido de aquel lado y me fui prendiendo antes que llegara mi balsa y esperar la orden de abandono. En algún momento tuve intención de volver al barco a buscar cosas, yo tenía muchas cosas en mi dormitorio, mi sollado que se llamaba, tenía fotos, tenía de todo, ahí de los estados, y el canal de Bill, pero cuando quise volver salía uno de adentro y quemado y me dijo, hey, es todo fuego y todo hierro caliente. Entonces ahí me frené y me quedé a esperar ahí que la orden de abandono. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba en una de las torres de combate que seguía esta. Yo era cargador de proyectil de artillero, así que en el momento del impacto hacía minutos que había cambiado la guardia, así por eso decimos que cada uno teníamos un destino marcado, porque tal vez el que salió de la guardia mía estaba en el comedor donde impactó el torpedo y más de 200 compañeros nuestros quedaron en ese momento. O sea que no tenía que abandonar el barco hasta que no te den la orden, o sea que directamente tenía a la espera de que Claro, no si se tiraban así de desesperado. No, si no hubiera sido un caos, todo tiene que ser organizado, como en una casa. Bueno, estaba todo bien organizado. Sí, no, cuando, El comandante subió con un megáfono porque estaba toda la electricidad cortada y de ahí daba las instrucciones. Claro, y a las 16:20 da la orden de abandono y bueno, cada uno teníamos un grupo de 20 personas, teníamos las balsas asignadas y así que con precaución desatar las balsas, tirarlas al mar, que se inflen, se inflaban Y algunos se ahogaron, por un ejemplo, cuando se largaron, por un ejemplo, que no sabían nadar, eso. No, porque flotás, el agua salada te mantiene a flote y si no todos teníamos salvavidas, porque estaba todo organizado de tal manera que era obligación andar con la salvavidas permanentemente. Por lo que pudiera suceder tenías que estar preparado y bueno, así fue como hubo tanta gente que nos salvamos. Recordame, ¿cuánto demoró para hundirse el barco desde que fue atacado? Una hora 5 más o menos. Sí. De las 4 de la tarde. Rápido fue entonces. Sí, fue todo rápido. Así que fue un salvamento de muchos que nos salvamos en gran cantidad por la catástrofe que fue, ¿no? Y que no impactó tampoco hubiera impactado en Santa Bárbara, donde está toda la pólvora, seguramente hubiera sido mayor el desastre. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, agradecer el testimonio de ellos, creo que escuchar, por así decir, el relato en carne propia llega mucho, agradecerle que estén acá contando, agradecerle que hayan ido a defender nuestra patria y bueno, y que hoy lleven con tanto orgullo
lo que sucedió en su momento. Así que nada, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias. Y nuestro respeto. Bueno, gracias por todo.